¿Alguna vez has notado cómo el momento más solitario de tu vida puede ocurrir en una habitación llena de gente? Te sientas ahí, rodeado de risas, voces que se superponen, platos que tintinean, teléfonos que se encienden cada pocos segundos, y sin embargo, algo dentro de ti se siente extrañamente ausente, como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu existencia se hubiera quedado silenciosamente al otro lado de la puerta. Sonríes en los momentos oportunos, asientes con la cabeza ante las palabras adecuadas, incluso ríes cuando la sala espera que lo hagas, pero bajo esa expresión cuidadosamente esculpida, respira una realidad diferente, una distancia silenciosa que nadie más parece notar. Te dices a ti mismo que no deberías sentirte así. Después de todo, no estás solo. Hay gente a tu lado, hablándote, tocándote el brazo, etiquetándote en fotos. Pero el dolor no responde a la lógica. Persiste como una sombra que se niega a moverse, susurrando que la conexión está sucediendo a tu alrededor, pero de alguna manera nunca dentro de ti. Es el extraño dolor de ser visible, pero no visto de verdad. En algún lugar, un niño se sentó una vez a una mesa como esta, rodeado de adultos físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. La comida estaba caliente, la sala estaba llena, pero el niño aprendió pronto que los sentimientos eran algo que se tragaba en silencio. Años después, ese mismo niño se convierte en un adulto que sabe cómo entrar en cualquier habitación, cómo mimetizarse con cualquier grupo, cómo reflejar cualquier estado de ánimo, pero aún carga con el terror silencioso de la invisibilidad emocional. En otro momento, yace junto a alguien que dice amarte. Su respiración es cercana, su mano descansa cerca de la tuya y, sin embargo, la distancia entre tu mundo interior y el suyo se siente más grande que un desierto en la noche. Te preguntas por qué ser tocado no se siente como ser abrazado, por qué ser elegido no se siente como ser comprendido. La teoría del apego lo llamaría una herida invisible, un sistema nervioso entrenado para esperar la desconexión incluso en la intimidad, pero en tu interior simplemente se siente como una soledad familiar con ropa nueva. Tu cerebro aprende patrones mucho antes de aprender palabras. La neurociencia nos dice que la ausencia emocional deja huellas en el sistema nervioso, moldeando cómo se experimenta la cercanía. Así, creces aprendiendo a socializar sin llegar a la realidad, a hablar sin revelarte del todo, a conectar sin rendirte. Llevas tu personalidad como una máscara, pulida y convincente, mientras que tu verdadero yo espera en silencio tras ella, como un invitado al que nunca se le ha invitado. Y así te mueves por habitaciones abarrotadas como un fantasma con latido, presente pero transparente, anhelando algo que no puedes nombrar. La pregunta te sigue silenciosamente en cada reunión, cada amistad, cada relación. Si no estás solo, ¿por qué sigue doliendo como lo estás? La respuesta no empieza en esta habitación, ni en esta época, ni en esta versión de tu vida. Las raíces de esta soledad son mucho más profundas. En una época en la que aún no sabías cómo identificar lo que te faltaba. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede existir la soledad en un hogar que nunca está vacío? Mucho antes de que aprendieras la palabra para lo que sentías, tu sistema nervioso ya memorizaba el ritmo de la ausencia. Había comida en la mesa, voces en el pasillo, pasos yendo de una habitación a otra, y sin embargo, en algún lugar dentro de ti, un jardín tranquilo comenzaba a secarse por falta de agua emocional. Nadie pretendía retenerla. Nadie planeó la sequía. Simplemente ocurría en los espacios entre mañanas apresuradas, tardes cansadas y conversaciones que nunca llegaban a tu mundo interior. De niño, aprendiste desde pequeño a interpretar el entorno. Aprendiste qué estados de ánimo eran seguros y cuáles hacían que el ambiente se sintiera pesado. Aprendiste cuándo hablar y cuándo desaparecer en silencio. Quizás te elogiaban por ser fácil, por pedir poco, por no causar problemas. Y poco a poco, tus necesidades se convirtieron en algo que replegabas en ti mismo, como cartas que nunca enviabas. La teoría del apego más tarde llamaría a esto adaptación, esta silenciosa reestructuración de tus expectativas emocionales.
pero en aquel entonces simplemente se sentía como supervivencia. Hay un momento que todo niño emocionalmente desatendido experimenta, aunque no lo recuerde con claridad. Una pequeña mano se extiende con un sentimiento demasiado grande para el cuerpo que la habita, y el mundo responde demasiado tarde, demasiado vagamente, o no responde en absoluto. En ese momento se aprende algo importante, no de forma consciente, ni con el lenguaje, sino en la gramática más profunda del sistema nervioso. Aprendes que necesitar es peligroso. Aprendes que desear cercanía conlleva el riesgo de decepción. Aprendes que el amor es inconsistente, impredecible, algo que llega y se va sin explicación, así que empiezas a protegerte. Desarrollas una versión oculta de ti mismo que no pide, no espera, no anhela demasiado. La neurociencia nos dice que el cerebro se conecta en torno a estas experiencias tempranas, creando circuitos de hiperindependencia o distanciamiento emocional. Lo que empieza como una defensa se convierte en una identidad. Dejas de notar cuando abandonas tus propios sentimientos, como el cuerpo deja de notar las cicatrices que se formaron hace mucho tiempo. Años después, quizá aún escuches el eco de esa habitación de la infancia en tus relaciones adultas. Quizá aún sientas el reflejo de minimizar tus necesidades, de disculparte por tus emociones, de hacerte pequeño en presencia de los demás. El monstruo interior no es la rabia ni la crueldad, sino la silenciosa creencia de que tu mundo interior es una carga. La máscara que usas no es ruidosa ni dramática, es educada, autosuficiente y emocionalmente ordenada. Así se aprende la soledad emocional, no con violencia, sino con ausencia, no con odio, sino con distancia. Y lo que se aprende con suavidad se transmite con la misma discreción, moldeando en quién te conviertes en habitaciones llenas de gente. El niño que una vez aprendió a sobrevivir sin ser visto, se convierte lentamente en el adulto que se siente invisible, incluso rodeado de amor, preparando el terreno para una transformación más profunda que definirá tus relaciones, tu identidad y tu forma de desenvolverte en el mundo. ¿Has notado cómo las personas que parecen más vivas en la sala suelen ser las que se desvanecen silenciosamente en su interior? Te conviertes en el oyente en quien todos confían, el ayudante que nunca duda, el que sabe exactamente cómo mantener el ánimo alegre cuando empieza a decaer. Tu risa llega a tiempo, tu preocupación suena sincera, tu presencia reconforta a los demás y, sin embargo, bajo esa expresión perfectamente desgastada, algo en ti permanece intacto, sellado tras un muro de cristal que nunca recuerdas haber construido. Aprendiste hace mucho que la conexión es algo que debes ganarte siendo útil, agradable y emocionalmente conveniente, así que ofreces tu humor como escudo, tu atención como moneda de cambio, tu calidez como un servicio. Te conviertes en la máscara de oxígeno para todos los demás, asegurándote de que la sala pueda respirar, mientras silenciosamente olvidas respirar por ti mismo. La sombra silenciosa de tus necesidades insatisfechas te sigue de reunión en reunión, invisible e inadvertida. En las amistades, eres a quien llaman a medianoche, pero nadie se da cuenta cuando tu voz empieza a apagarse. Te sientas en las mesas de un café a escuchar historias, a sentir con empatía, a absorber confesiones, pero cuando llega tu turno, el momento pasa como un tren perdido. En las relaciones, das, te adaptas y suavizas tus límites hasta que encajas a la perfección en las expectativas de los demás. Sin apenas reconocer la forma de tus propios deseos, te sientes reemplazable incluso cuando te valoran, porque la versión más auténtica de ti siente que sería demasiado si alguna vez saliera a la luz. La psicología lo llamaría una estrategia de supervivencia moldeada por las heridas tempranas del apego, un patrón en el que el cerebro aprende que la cercanía es más segura cuando se es complaciente e invisible al mismo tiempo. La neurociencia nos dice que el sistema nervioso recuerda el peligro emocional incluso cuando la mente lo olvida. Así, uno permanece socialmente presente, pero emocionalmente protegido, como un niño interior tras un cristal, observando cómo surge la conexión sin tocarla del todo. Hay una extraña soledad que reside en las agendas apretadas y las bandejas de entrada repletas. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte como un invitado en tu propia vida, con cuidado de no perturbar la comodidad ajena. El monstruo interior no es la ira ni la amargura, sino la silenciosa creencia de que tu verdadero yo debe permanecer oculto
oculto para ser amado. Y la ironía es aún más profunda aquí. Cuanto más confiable, agradable y comprensivo te vuelves, más pesada se vuelve tu soledad. Cuanto más se apoyan las personas en ti, menos peso parece tener tu propio en el mundo. Te vuelves esencial para los demás, mientras que para ti mismo sigues siendo emocionalmente opcional. Lo que parece confianza suele ser un camuflaje. Lo que parece felicidad suele ser un disfraz bien practicado. Y lo que parece conexión a veces es solo proximidad sin presencia. En algún lugar bajo la máscara, tu sistema nervioso aún espera la prueba de que la cercanía puede ser segura sin el desempeño, y esa espera comienza a revelar por qué el cerebro aprendió a construir esta ilusión con tanto cuidado desde el principio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu cuerpo se tensa en momentos que se supone deberían ser seguros? Porque la cercanía te oprime el pecho en lugar de ablandarlo. Lo que experimentas como soledad no es solo una emoción, es un patrón grabado en tu sistema nervioso, una silenciosa coreografía de supervivencia aprendida mucho antes de que tuvieras palabras para el miedo o el apego. El cerebro no olvida lo que una vez te mantuvo vivo, incluso cuando el peligro ya no está presente. La teoría del apego explica que cuando el cuidado emocional es inconsistente o inexistente, el sistema nervioso se adapta priorizando la distancia sobre el riesgo. De niño, el cuerpo aprendió que acercarse podía llevar al silencio, al rechazo o a la confusión. Así que hizo lo que el cuerpo está diseñado para hacer: protegerte. La respuesta de adulación te enseñó a complacer, a permanecer cerca sin ser visto. La respuesta de congelación te enseñó a insensibilizarte cuando los sentimientos se volvían demasiado peligrosos de contener. Con el tiempo, estas dejaron de ser reacciones de emergencia. Se convirtieron en tu punto de referencia. Quizás lo notes en pequeños momentos cotidianos. Te sientas frente a alguien que realmente quiere conocerte y tu mente se silencia de la peor manera. Las palabras se aplanan, las emociones se difuminan. No es que no te importe, es que tu sistema nervioso ha aprendido que la profundidad es igual a peligro. La neurociencia demuestra que la negligencia emocional repetida conecta el cerebro para asociar la intimidad con la amenaza, activando circuitos de estrés incluso cuando hay amor presente. Así que, en lugar de calidez, sientes distancia. En lugar de seguridad, sientes un zumbido bajo y constante de inquietud. En otro momento, a escala real, te ves alejándote justo cuando una relación empieza a sentirse real. Te dices a ti mismo que eres independiente, que no necesitas mucho, que simplemente eres de bajo mantenimiento. Pero debajo de esa historia se esconde una verdad más silenciosa. La hiperindependencia suele ser el disfraz de un sistema nervioso asustado, una máscara que usa el niño interior que una vez aprendió que necesitar demasiado hacía desaparecer el mundo. Tus emociones empiezan a sentirse como un jardín sin agua, vivas en teoría, pero secas en la sensación. Te importa, pero no puedes sentir cuánto. Anhelas conexión, pero tu cuerpo se estremece al encontrarla. El monstruo interior no es un anhelo de aislamiento, es un recuerdo de abandono que aún vive en tus células. Y así desarrollas una extraña doble existencia. Por fuera, te mueves por relaciones, amistades y espacios sociales. Por dentro, tu sistema nervioso se mantiene alerta, esperando el momento en que la cercanía pueda volver a costarte algo. Esto no es debilidad, es inteligencia moldeada por el dolor. Pero la inteligencia nacida del miedo siempre lleva una sombra, porque con el tiempo, la misma adaptación que una vez te protegió comienza a aprisionarte silenciosamente. Lo que parecía supervivencia se convierte lentamente en separación, y ahí es donde la paradoja comienza a oscurecerse, donde la protección se convierte en la fuente misma del sufrimiento y el escudo que construiste para sobrevivir a la conexión comienza a herirte de maneras que nunca pretendiste. ¿Alguna vez has sentido que tu propia vida transcurre a pocos centímetros de ti, tan cerca que podrías tocarla, pero nunca del todo dentro de tu pecho? Esta es la cara oculta del aislamiento emocional, esa parte que nadie aplaude y que pocos notan. No llega con explosiones ni colapsos visibles, llega como polvo, asentándose lentamente en tu interior hasta que un día te das cuenta de que las habitaciones de tu corazón se han vuelto inquietantemente silenciosas, como si algo vital se hubiera marchado sin dejar una dirección de reenvío. Empiezas por silenciar las pequeñas necesidades. Te dices a ti mismo que es fuerza. Dices que eres fácil de mantener, resiliente, independiente. Pero la represión no desaparece, se transforma.
tu autoestima comienza a resquebrajarse de maneras que no puedes identificar fácilmente. Creas conexión en lugar de vivir dentro de ella. Respondes en los momentos adecuados, te preocupas con el volumen adecuado, sonríes con la sincronización perfecta. Por dentro, a veces te sientes irreal, como un actor que ha olvidado lo que se siente al bajar del escenario. La máscara se vuelve más pesada a medida que tu rostro se aleja más de tu verdadero reflejo. Hay un momento del que mucha gente nunca habla, cuando estás rodeado de quienes te quieren y sin embargo te sientes extrañamente avergonzado de tu tristeza. Miras a tu alrededor y piensas, tengo todo lo que se supone que debo desear. ¿Por qué sigo sintiéndome vacío? Esa vergüenza se convierte en otra habitación que cierras. La gratitud y la soledad empiezan a convivir en tu interior y en lugar de sanarse mutuamente, chocan silenciosamente. Empiezas a resentirte por herir donde debería haber felicidad. En las relaciones, la fractura se profundiza. Alguien te busca emocionalmente y tú respondes con gestos en lugar de con la verdad. Tu sistema nervioso se mantiene a la defensiva. Tus palabras, cautelosas, tu vulnerabilidad encerrada tras un cristal. Los momentos cálidos se sienten extrañamente distantes, como ver el fuego a través de una ventana en una noche fría. Estás lo suficientemente cerca para sentir la luz, nunca lo suficientemente cerca para sentir el calor. El jardín interior anhela agua, pero la tierra ha olvidado cómo absorberla. La neurociencia nos dice que la supresión emocional prolongada debilita la capacidad del cerebro para sentir placer y conectar plenamente. Lo que antes te protegía, ahora erosiona silenciosamente tu capacidad de recibir. El monstruo interior no es el caos ni la crueldad, es el lento entumecimiento de tu propia vitalidad. Empiezas a transitar los días sintiéndote intacto por fuera y extrañamente vacío por dentro, como si algún color emocional esencial se hubiera desvanecido de tu vida. Y como este sufrimiento es silencioso, como no interrumpe las conversaciones en la mesa, ni destruye amistades de forma drástica, a menudo no se trata. Las heridas silenciosas rara vez requieren atención urgente, pero no se quedan quietas. Se profundizan invisiblemente, moldeando tu identidad en torno a la resistencia, en lugar de la intimidad, la supervivencia, en lugar de la presencia. Esta es la silenciosa autodestrucción del aislamiento emocional, esa que no parece ruina, sino que poco a poco se convierte en ella. Y por muy personal que parezca este dolor, no existe en el vacío. Más allá de tu mundo interior, una voz más profunda susurra que esta distancia es normal, incluso admirable, y prepara el terreno para una soledad reforzada, no solo por el recuerdo, sino por el mismo mundo que te rodea. ¿Has notado alguna vez cómo el mundo te aplaude más cuando parece que no necesitas nada? En algún momento, la independencia dejó de significar libertad y empezó a significar invisibilidad emocional. Aprendes a admirar a quienes nunca piden, nunca ceden, nunca se ablandan demasiado. Te dicen, silenciosa y constantemente, que la fuerza se asemeja a la autocontención, que la madurez se asemeja a no necesitar a nadie, que la dignidad significa llevar el corazón como una maleta cerrada que nadie puede abrir. De niño, quizá hayas visto alguna vez a los adultos que te rodeaban elogiar la resiliencia sin siquiera mencionar la soledad subyacente. Al niño tranquilo lo llamaban fácil, al niño emocionalmente contenido lo llamaban fuerte, al que nunca lloraba se le celebraba por su madurez más allá de su edad, y así aprendiste que el amor tenía condiciones, que el cariño llegaba con más facilidad cuando tus necesidades emocionales se mantenían bien ocultas. Años después, aplicas esa lección a la vida adulta. Notas cómo la gente admira tu productividad más que tu presencia, tu competencia más que tu ternura. En las relaciones, lo escuchas disfrazado de consejo. No seas demasiado necesitado, no pidas demasiado, no te compliques. Poco a poco, la necesidad se convierte en algo por lo que te disculpas. La vulnerabilidad empieza a sentirse como un delito social. La máscara de la falta de mantenimiento se convierte en tu pasaporte a la pertenencia. En los espacios digitales, la ilusión se intensifica. Estás rodeado de mensajes, reacciones e interacción constante, pero la intimidad se vuelve más tenue que nunca. Observas cómo la gente cultiva la fuerza, el éxito, la felicidad y el control emocional como si fuera una representación pública. Las voces más solitarias suelen ser las más silenciosas, porque la soledad que se viste de confianza es la más socialmente aceptable. Tu sombra se mimetiza con la multitud. Las heridas del apego encuentran terreno fértil en esta cultura.
La neurociencia nos dice que el cerebro se adapta a las recompensas. Cuando te elogian por tu moderación emocional y te ignoran cuando expresas necesidad, tu sistema nervioso aprende exactamente qué te da seguridad. Empiezas a asociar el amor con el rendimiento y el silencio con la supervivencia. El jardín interior se seca, no porque no exista agua, sino porque te enseñaron que pedir lluvia es debilidad. Hay un momento en la relación que muchos reconocen, pero rara vez nombran. Quieres decir, te extraño, pero te tragas las palabras para no parecer dependiente. Quieres admitir, eso me dolió, pero en cambio sonríes para no parecer difícil. El monstruo interior no ruge, susurra que tu valor depende de lo poco que necesites. Con el tiempo, este discreto entrenamiento social transforma tu identidad. Empiezas a sentirte orgulloso del poco espacio que ocupan tus emociones. Empiezas a creer que ser amado significa no esforzarse. Y así, tu soledad se profundiza en público, oculta tras la disciplina, la ambición y una distancia emocional educada. El mundo lo llama éxito. Tu sistema nervioso lo llama supervivencia. Pero lo que se recompensa externamente a menudo se paga internamente, y a medida que esta soledad socialmente aceptable se instala en tu vida diaria, su peso empieza a presionarte, moldeando consecuencias emocionales de las que ninguna insignia de independencia puede protegerte por completo. ¿Alguna vez has caminado a casa después de una noche llena de risas y de repente te has sentido más pesado que al llegar? La calle está tranquila, tu teléfono aún está caliente por los mensajes, tus oídos aún zumban con voces, y aún así sientes un vacío en el pecho, como una habitación que resonó toda la noche, pero en la que nunca entraste del todo. Este es el peso que nadie ve. No es tan dramático como para llamarse desesperación, ni tan obvio como para llamarse depresión, pero sí lo suficientemente persistente como para seguirte hasta el sueño. Empiezas a notar una extraña distancia contigo mismo. La alegría sigue visitándote, pero se siente apagada, como si llegara a través de un cristal grueso. La confianza se convierte en algo que admiras en los demás, pero dudas en practicar. La seguridad emocional se convierte en una idea en lugar de una experiencia. La neurociencia describiría esto como un embotamiento emocional. El sistema nervioso se cansa de permanecer alerta durante demasiado tiempo. Las heridas del apego no solo moldean las relaciones con los demás, sino también la relación que tienes con tu propio mundo interior. El jardín interior sigue creciendo, pero los colores se sienten apagados. Hay un momento en muchas vidas que se siente insoportable en su silenciosa simplicidad. Te acuestas junto a alguien que te cuida, su respiración constante, su calor cercano, y sin embargo, tu mente se siente a kilómetros de distancia. Anhelas sentirte abrazado de una manera que no requiera esfuerzo, pero no puedes indicar dónde poner las manos. La sombra dentro de ti susurra que la cercanía es peligrosa, que recibir es arriesgado, que ser visto demasiado profundamente podría costarte todo de nuevo. En otro momento, te desplazas sin cesar por rostros, historias y vidas que parecen plenas, cuidadas, vivas. Buscas sin saber exactamente qué buscas. Un reflejo, una señal, una prueba de que existes en la conciencia de otra persona. Estudios sobre la conexión social sugieren que la soledad percibida puede ser tan pesada para el cuerpo como el aislamiento físico, aumentando la ansiedad, la fatiga y la desesperación silenciosa. A tu sistema nervioso no le importa cuántas personas te rodeen si no se siente lo suficientemente seguro como para aterrizar. El resentimiento a veces se cuela silenciosamente, no hacia los demás, sino hacia ti mismo. Te preguntas por qué conectar te resulta más difícil que a los demás. Te sientes culpable por tu soledad porque tu vida no se ve vacía desde fuera. Esta culpa se convierte en otra cerradura que cierra la puerta de tu mundo interior. Empiezas a creer que tu dolor es ilegítimo, que tu sufrimiento es ingrato, que tu anhelo es excesivo. Y así, el agotamiento crece no solo por la soledad, sino por llevar esa soledad en silencio. Practicas el bienestar mientras tu mundo interior se siente como una larga noche que nunca llega a amanecer. El monstruo interior no es la desesperación, es la erosión silenciosa de tu capacidad para sentirte plenamente vivo. Sin embargo, incluso en este peso invisible, algo frágil permanece intacto. Bajo el entumecimiento, bajo el miedo a recibir, bajo la soledad que aprendió a sobrevivir sin presenciar, aún hay un anhelo
que no ha muerto. Y ese anhelo, por cansado que sea, lleva consigo el primer indicio silencioso de que este dolor podría no ser tu forma definitiva. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentiría quedarse en lugar de desaparecer cuando tus emociones empiezan a aflorar? Para alguien que ha vivido en un exilio emocional durante tanto tiempo, la idea de la presencia puede resultar más aterradora que la soledad misma. Tu sistema nervioso aprendió a sobrevivir alejándose, entumeciéndose, volviéndose pequeño y autosuficiente. Así que, cuando empiezas a volver a tu mundo interior, puede parecer como adentrarte en un territorio desconocido sin armadura, como si la sombra tras la que una vez te escondiste ahora te pidiera que enfrentes la luz. Al principio, la sanación no se siente cálida ni empoderadora. Se siente incómoda, torpe e inquietante. Notas sensaciones que antes ignorabas, una opresión en el pecho cuando quieres hablar, un dolor silencioso cuando alguien te ofrece cariño y lo rechazas instintivamente. La alfabetización emocional comienza aquí, no en el lenguaje, sino en la sensación. La neurociencia nos dice que aprender a vivir con las emociones requiere reentrenar el sistema nervioso para tolerar la seguridad sin huir de ella. Lo que antes parecía peligroso debe volverse poco a poco familiar. Hay un pequeño instante que suele marcar el inicio de este regreso. Haces una pausa antes de decir «estoy bien» cuando no lo estás. Notas cómo se forma la máscara y, en lugar de ajustártela, dejas que la verdad respire un segundo más. En otro instante, alguien te ofrece amabilidad y sientes el viejo impulso de ganártela, de devolverla, de encogerte bajo ella. Esta vez, practicas recibir sin desaparecer, como si aprendieras a beber agua tras una vida de sequía en tu jardín interior. Los límites no aparecen como muros, sino como puertas que aprendes a abrir y cerrar con intención. La autovalidación empieza a reemplazar la antigua sed de permiso. Aprendes, lenta e imperfectamente, que tus emociones no son intrusiones en el mundo, sino parte de cómo existes significativamente en él. El apego no sana con el desempeño, sana con la presencia. Habrá miedo. El monstruo interior te susurrará que pides demasiado, que tus necesidades te harán indigno de ser amado, que la seguridad es una ilusión. Pero cada vez que permaneces emocionalmente presente, a pesar del miedo, algo en tu interior se reconecta silenciosamente. Nuevas vías neuronales comienzan a formarse donde antes gobernaban los viejos circuitos de supervivencia. Lo que antes parecía una amenaza se convierte poco a poco en tolerancia y lo que antes parecía imposible se vuelve familiar. Descubres que la soledad no se afloja con más conversaciones, más habitaciones, más gente. Se afloja con la profundidad, al estar contigo mismo, cuando una vez te abandonaste, al permitir que otra persona observe las partes de ti que fueron entrenadas para permanecer invisibles. Te das cuenta de que sanar no se trata de volverse más fuerte, más brillante o más impresionante. Se trata de volver a estar disponible para tu propia vida interior. Y al comenzar este suave regreso, otra verdad empieza a emerger bajo el ruido de la supervivencia. Una verdad sobre el significado, la identidad y lo que realmente significa ser visto, preparándote para la última pregunta silenciosa que aguarda más allá del trabajo de recuperar la plenitud. ¿Has considerado alguna vez que lo que llamaste distancia nunca fue frialdad sino refugio? ¿Que lo que juzgaste como fracaso emocional fue una vez un acto de inteligencia silenciosa, una forma en que tu yo más joven aprendió a sobrevivir en un mundo que no siempre se sentía seguro? Nunca fuiste demasiado distante. Protegías una herida que aún no tenía lenguaje, una grieta en el corazón que aprendió a esconderse antes de aprender a sanar. En algún lugar dentro de ti aún vive el niño que esperó la presencia y aprendió a sobrevivir a su ausencia. Ese niño no eligió la soledad. La soledad lo eligió cuando la calidez era inconsistente y la comprensión se sentía incierta. Y entonces el sistema nervioso hizo lo que estaba diseñado para hacer. Aprendió a retirarse lo justo para evitar el dolor, a permanecer invisible lo justo para evitar el rechazo, a fortalecerse de maneras que nunca llamaran la atención sobre el dolor subyacente. Lo que parece vacío emocional en la edad adulta, alguna vez fue sabiduría emocional en la infancia. Hay una poderosa corrección en ver tu soledad de esta manera. No estabas roto, fuiste adaptable. La máscara que usaste nunca fue vanidad, fue una armadura. La sombra que te sigue nunca fue maldad,
fue memoria. El monstruo interior nunca fue destrucción. Fue miedo intentando mantenerte a salvo mucho después de que el peligro hubiera pasado. Ni siquiera el jardín sin agua fue abandonado por decisión propia. Se cerró durante una larga temporada de sequía. La verdadera conexión no comienza el día que te arreglas. Comienza en el momento en que dejas de condenar las partes de ti que aprendieron a resistir sin ser sujetadas. Comienza cuando enfrentas tus propias emociones sin exigir que sean ordenadas, impresionantes o resueltas. Comienza cuando te permites ser común en tu miedo, honesto en tu anhelo, imperfecto en tu necesidad. En un momento de tranquilidad, tal vez caminando solo por la noche o sentado junto a una ventana mientras el mundo pasa a tu lado, puede que finalmente lo sientas con claridad. La soledad nunca fue prueba de que no merecieras ser amado. Fue prueba de que aprendiste a amarte en silencio cuando nadie más podía alcanzarte. Y ahora, esa misma fuerza silenciosa puede aprender un nuevo ritmo, uno que no requiere desaparecer para sentirse seguro. No te harás visible haciéndote más ruidoso, te harás visible haciéndote real. La presencia no llega por la actuación, llega por la valentía, la suave valentía de permanecer con tu propio corazón cuando todos los viejos instintos te dicen que te vayas. La conexión más profunda que jamás alcanzarás no se encuentra en las multitudes ni en las conversaciones, sino en el lugar donde tu protegido mundo interior finalmente se siente lo suficientemente seguro como para abrirse. Y quizás esta sea la verdad que permanece cuando todo el análisis se desvanece. Nunca estuviste demasiado lejos para ser amado, simplemente esperabas el momento en que tu propia presencia finalmente se sintiera como un hogar.